Buenos días. En esta presentación vamos a presentarles un análisis de la posición del motor DC como parte de la asignatura de Control 2. Los miembros somos Lady Escobar, Yeris Vega, Santiago Mosquera y quien les habla, Juan David Suárez. Lo primero es entender cómo funciona un motor de DC. El motor de DC funciona a base de aplicar una tensión de entrada, crear un campo electromagnético que me haga girar un rotor. En este caso, uno que funcione mediante tensión corriente directa. Este circuito es muy utilizado en varias industrias y hay que saber cómo controlarlo. Entonces, lo primero es entender en esta parte de acá cómo funciona la mecánica de rotación de esa pieza que se llama rotor. Em, Antes que nada, hay unas variables, unas constantes que son determinadas, eh, fueron determinadas en un experimento con un motor real en el laboratorio de control de Carnegie Mellon. Nos dan valores de constantes, como por ejemplo el momento de inercia del motor, la constante de fricción viscosa del motor, entre otras que nos ayudan a modelar mejor este sistema. Entonces, hay dos fenómenos fundamentales. El primero es el torque o par del motor eléctrico, que es el que me genera la fuerza, el movimiento rotatorio, y el otro es la fuerza electromotriz, el cual, el cual me describe eh, el movimiento mediante la constante contraelectromotriz, el movimiento del rotor dependiendo del campo magnético que se está produciendo debido a la fuente de voltaje en DC que tenemos al principio. Entonces, estas son las dos ecuaciones principales, ¿sí? Es un sistema 2x2 de ecuaciones diferenciales que donde analizo la aceleración que tiene el rotor y el ángulo. Recordemos que el ángulo es la posición del rotor, que es la variable que queremos controlar. Estas ecuaciones en dominio de Laplace se representan de la siguiente manera y de aquí en este momento podemos ir a nuestra función de transferencia, donde la entrada es la tensión suministrada en corriente directa y la salida va a ser la posición angular del rotor que estamos controlando, ¿sí? Las unidades serían radianes por voltio. Esta es la forma general de nuestras ecuaciones, las ecuaciones que obtuvimos desde el principio. Nótese que tenemos las constantes K, J, L y R, las cuales ya fueron determinadas, ¿sí? KB y KT son combinadas en una sola variable K. Entonces, aquí es donde entra una de las partes más importantes del diseño, el cual es los criterios de diseño. ¿Cómo queremos que responda este sistema dependiendo del usuario? ¿Sí? El usuario es el que determina los criterios de diseño. Para este ejemplo, los criterios de diseño son los siguientes. Buscamos un tiempo de establecimiento inferior a 0,04 segundos, un sobrepico inferior al 16%, y buscamos que el error en estado estable sea cero, incluso en presencia de una entrada de perturbación. Esto se podrá apreciar mejor más adelante. Lo primero que hacemos es el análisis en lazo abierto. ¿Qué sucede en el lazo abierto? De entrada, vemos que uno de los polos está en cero, por lo cual podríamos decir
que como el sistema es críticamente estable, o en otras palabras, que tiene un integrador, va a ser inestable en el lazo abierto, ¿sí? Podemos determinarlo ya viendo los polos o ya sea viendo la respuesta a una entrada escalón, ¿sí? Que es la que tenemos aquí en el gráfico de la derecha. Entonces, como el sistema es inestable, la primera maniobra, la primera forma de solucionar esto es cerrando el lazo, agregando un comparador y agregando la realimentación negativa, así como está en este esquema. La planta sería el sistema, este sistema que tenemos acá es nuestra planta con los valores que ya tenemos determinados. Y agregamos, por ahora no tenemos como una ganancia para controlador, simplemente cerramos el lazo y miramos cómo se comporta la respuesta frente a una entrada de escalón. Podemos ver que se estabiliza más o menos en 1, pero hay dos problemas con este sistema, y es que no cumplen ni con el tiempo de establecimiento ni con el sobrepico que habíamos propuesto. Aquí podemos analizar que en una respuesta de lazo cerrado, el tiempo de establecimiento es mucho mayor que 0,04. El overshoot sí cumple, pero tenemos que cumplir ambas condiciones. Entonces, una manera de solucionar esto, ya teniendo el lazo cerrado, es agregando un controlador P, un controlador proporcional. Agregando el controlador P, o sea, agregando C sub S igual a KP, vamos a tener esta forma de función de transferencia en lazo cerrado. ¿Qué sucede con el controlador tipo P? Este controlador soluciona o sea, no soluciona como tal el tiempo de establecimiento. Al aumentar mucho la ganancia proporcional, disminuimos un poco el tiempo de establecimiento, pero no va a cumplir con el criterio del sobrepico. Es decir, si aumentamos mucho la ganancia proporcional, va a aumentar el sobrepico y no vamos a reducir prácticamente el tiempo de establecimiento, por lo cual un controlador P no es suficiente para cumplir con los criterios de diseño que tenemos. Entonces, hay algo que toca aclarar, y es que como el sistema tiene un integrador, va a tener un error en estado estable de 0 para una entrada a escalón, ¿sí? Vamos a ver cómo esto se refuta más adelante, pero en principio estamos utilizando solo entradas de tipo escalón. Ahora, como con una entrada de escalón un controlador P no nos sirve, vamos a utilizar un controlador PD. Al agregar yo un controlador PD, vamos a agregar un 0 en nuestra función de transferencia de lazo cerrado. Esto tiene dos ventajas. La primera es que vamos a poder controlar el tiempo de establecimiento, pero va a tener una pequeña falla, y es, uno, ¿qué pasa si en vez de utilizar un escalón unitario como entrada, utilizamos una entrada tipo rampa o utilizamos una entrada tipo parábola? Esto va a afectar en el error de estado estable. ¿Qué pasa si, aparte de esto, hay perturbaciones en el sistema? Las perturbaciones nos van a adicionar un error en estado estable. Entonces, si analizamos plenamente el controlador PD, podemos darnos cuenta que, primero, hay un error inmenso respecto al sobrepico. Como podemos ver, da un 73%. Esto es muy, muy superior a
el criterio de diseño de nosotros. ¿Por qué sucede esto? Sucede ya que al agregar una ganancia derivativa va a aumentar el overshoot a pesar de que estemos controlando el tiempo de establecimiento, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta de que va a aumentar el overshoot y que tenemos que considerar las perturbaciones al sistema y el posible uso de otros tipos de entrada, sea un tipo rampa o un tipo parábola, optamos por utilizar un controlador PID. Bueno, en esta diapositiva podemos apreciar qué pasa cuando aumentamos las ganancias en el controlador PD. Uno, el sistema se hace inestable y dos, no cumplimos con los requerimientos. Pero simplemente con que el sistema sea inestable, podemos ir descartando el controlador PD. Entonces, llegamos a la parte final que es el controlador PID. Hay que analizar dos cosas. La primera es que esta configuración cumple con el criterio de diseño, que es un overshoot por debajo del 16% y un tiempo de establecimiento por debajo de 0.04 segundos. Esto lo podemos ver en la respuesta al escalón en la parte de abajo. Ahora, ahora, según la región de diseño, podemos aumentar la ganancia para que estos polos se muevan hacia estos lados, ¿sí? Este polo se mueve para aquí y hacia arriba y este se mueve para acá hacia abajo. Entonces tenemos una gama amplia de ganancias que podemos usar. Acá en la siguiente diapositiva utilizamos otros valores de ganancias que siguen cumpliendo con los requerimientos de diseño. También podemos analizar la estabilidad mirando el mapa de polos y ceros. Podemos ver que efectivamente en estado estable el sistema es estable y ya habíamos hablado del error en estado estable, el cual va a ser cero debido a que tenemos ahora dos integradores y eso influye en los tipos de entradas que tenemos, sea escalón, sea rampa o sea parábola. Esta es la respuesta de nuestro sistema a una entrada rampa. Como podemos ver, sigue cumpliendo con los requerimientos de diseño y el sistema es estable, ya que debe tener la misma pendiente. Aproximadamente en 0,2 segundos tenemos 0,2 rayanes en posición. Y lo mismo podemos analizar en una entrada tipo parábola. Como podemos ver, la salida 0.04 es 0.2 al cuadrado, acá en este punto. Entonces, esta parábola sí tiene la pendiente de x al cuadrado y sigue cumpliendo con los requerimientos de diseño, los criterios de diseño que definimos en un principio. Entonces, hay que concluir varias cositas. La primera es que, teniendo en cuenta que la planta desde un inicio ya hay un integrador, ¿esto qué nos garantiza? Que el error en estado estable va a ser cero para una entrada tipo escalón. Pero como ya dijimos, podemos tener varios tipos de entradas y aparte tenemos que tener en cuenta las perturbaciones al sistema. Segundo, al realizar cálculos y pruebas con SysOtool de MATLAB, se puede determinar que el controlador PID es el que cumple con los criterios sin que me haga inestable el sistema al aumentar yo las ganancias. Eso es muy importante, ya que puede que yo cumpla con los diseños, con los criterios de diseño, pero si el sistema al aumentar mucho las ganancias es inestable, pues no me sirve. Y por último, podemos tener en cuenta que los valores de las ganancias se deben tener en cuenta si la aplicación
si el modelo que nosotros estamos analizando tiene prioridad en el tiempo de establecimiento y en el overshoot. ¿A qué nos referimos con esto? A que primariamente debemos hacer el análisis teniendo en cuenta que la entrada es tipo escalón, ¿sí? Como abrir, cerrar una compuerta, pasar de 0 a 1 lógico. Entonces, lo primero que tenemos que mirar son los criterios de diseño. Y en segunda instancia, si el sistema es estado, si es estable, ¿sí? En tiempo igual a infinito el sistema debe ser estable. Hay que mirar el error en estado estable independientemente de si el- los criterios de diseño me refieren sobre qué valor debe tomar el estado estable. Y listo, esta sería nuestra presentación. Gracias.